Saludos y bienvenidos nuevamente a este tutorial de Kubernetes. El día de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es el API primitiva u objetos de Kubernetes, ya que son conceptos fundamentales para poder avanzar, ¿no? Y para poder entender un poco de qué trata Kubernetes o de cómo funciona, ¿no? Cómo interactuamos con Kubernetes. Y los objetos de Kubernetes son entidades que persisten en el sistema. De todas formas, como podrán ver acá, en el repositorio de GitHub hay una información tomada un poco de la documentación oficial de Kubernetes y al final aquí mismo está el enlace a la documentación oficial, ¿no? Para que puedan indagar un poco más. Yo voy a tratar de ser breve y hacer un ejemplo de cómo interactuar con el API y de listar todos los objetos de Kubernetes como tal, del API. Y mientras avanzamos con algunos de los conceptos, y es que los objetos pueden describir lo siguiente. Pueden describir qué aplicaciones en contenedores se están ejecutando y en qué nodos, qué recursos disponibles hay para esas aplicaciones. Se puede describir las políticas sobre cómo se comportan esas aplicaciones, las políticas de reinicio, actualizaciones, tolerancia a fallos, etc. Un objeto de Kubernetes es un registro de intención. Una vez que se crea el objeto, el sistema de Kubernetes trabajará constantemente para garantizar que el objeto exista. Al crear un objeto, se le está diciendo al sistema de Kubernetes cómo se desea que se vea la carga de trabajo de su clúster. Este se llama el estado deseado de su clúster. Aquí lo que quiere decir esto es que nosotros vamos a comunicarnos con Kubernetes mediante un objeto que nosotros vamos a registrar que se le llama registro de intención, ¿sí? Sobre la API de Kubernetes podemos decir que para trabajar con los objetos de Kubernetes, ya sea para crearlos, modificarlos o eliminarlos, se necesitará utilizar el API de Kubernetes. Cuando la interfaz de línea de comando o el CLI de kubectl, por ejemplo, la CLI realiza las llamadas a la API de Kubernetes, las llamadas que son necesarias. También se puede utilizar la API de Kubernetes directamente de su propio programa utilizando una de las librerías de clientes, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas de esta parte, podemos decir que el CLI, en este caso el comando que nosotros ejecutamos, que es kubectl, que está acá, viene a ser una de las formas en la cual nosotros nos comunicamos con el API de Kubernetes. Otras pueden ser librerías que se utilizan para poder comunicarse con el API, que más adelante podremos ver en otros tutoriales cómo podremos interactuar con alguna librería cliente, bien sea para autorrefrescar cuando se quiera cargar alguna configuración, etc. Vamos a hablar un poco de las spec y status, o especificación y estado. Esto se ve constantemente en Kubernetes, ¿no? O por lo menos en lo que llamamos las intenciones que nosotros queremos dar para poder comunicarnos con Kubernetes. Los objetos de Kubernetes incluyen dos campos de objetos anidados que gobiernan la configuración del objeto, la especificación del objeto y el estado del objeto. Para los objetos que tienen una especificación, debes establecer esto cuando se crea el objeto, proporcionando una descripción de las características que se desea que tenga el recurso. Su estado deseado, ¿sí? El estado describe el estado actual del objeto, proporcionado y actualizado por el sistema de Kubernetes y sus componentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un objeto que se puede representar en una aplicación que se ejecuta en el clúster de Kubernetes. Cuando se crea la implementación, se puede configurar la especificación de implementación para especificar que se desea que se ejecuten 3 réplicas de la aplicación. Voy a ofrecer un poco esto. Básicamente, yo tengo un objeto en el cual yo tengo una especificación. Es decir, yo quiero que el sistema funcione de cierta manera.
esta especificación, cuando es leída o procesada por Kubernetes, luego pasa a convertirse en el estado, ¿sí? El estado actual. Esto quiere decir que yo le paso a Kubernetes una información de lo que yo quiero, una especificación o un spec, y Kubernetes va a transformar eso en estados, ¿sí? Cuando digo estado, significa que se ejecuta esa especificación, y entonces esa especificación va a estar en un estatus, ya bien sea, por ejemplo, estatus activo o estatus inactivo, estatus de error. A eso se refiere con estado, cuando hablamos de estados, ¿no? Ese es uno de los estados. Entonces, vamos a hablar un poco más a detalle de qué trata con esto del estado, ¿no? La especificación. En este punto de escribir un objeto de Kubernetes, hablamos un poco de que cuando se crea un objeto de Kubernetes, debe proporcionar la especificación del objeto que describe su estado deseado. Entonces aquí volvemos a la especificación, cuando queremos crear un objeto de Kubernetes. Así, cuando alguna información básica sobre el objeto, como por ejemplo nombre, eso se especifica, ¿no? Se coloca en la especificación, ¿no? Cuando usa la API de Kubernetes para crear el objeto, ya sea directamente o mediante QSTL, ¿sí? De esa forma se van describiendo el objeto de Kubernetes. Cuando se crea un objeto y cuando se crea el objeto usando el API, ya sea directamente o mediante QSTL, esta solicitud o esa solicitud de API debe incluir esa información como JSON en el cuerpo de la solicitud. La mayoría de las veces proporciona la información a QSTL en un archivo YAML. QSTL convierte la información a JSON y realiza la solicitud de API. Parafraseando esto, lo que quiere decir es que nosotros describimos un objeto que queremos crear con las especificaciones, con los specs, para que se genere un estado, ¿no?, dentro de Kubernetes, y nosotros le vamos a pasar, en este caso, al QSTL un YAML, ¿sí? Un YAML. ¿Y por qué? Porque el API Kubernetes recibe un JSON y el QSTL convierte la información de JSON, de YAML a JSON. Entonces, por ejemplo, tenemos un objeto que se llama deployment, y este objeto puede representar una aplicación que se puede ejecutar en su clúster. Entonces, este archivo viene a representar la especificación. Incluso aquí hay campos internos que se llaman spec. De esto, cada uno ¿qué significa cada uno de estos? De estos comandos, de estas líneas, lo vamos a ir viendo en futuros tutoriales. Pero este es un deployment, que es un tipo de objeto de Kubernetes. Y este es un ejemplo de cómo sería, ¿no?, las especificaciones que tiene. Por ejemplo, aquí dice las réplicas. Por ejemplo, aquí dice la versión de Kubernetes, ¿no? Entonces, todo esto son especificaciones que uno les va agregando en YAML, en formato YAML o .YAML, y mediante el QSTL lo manda al API de Kubernetes, y este lo convierte ya en JSON, ¿no? Aquí va a quedar un enlace al ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo propio de Kubernetes. Entonces, ¿cómo se ejecuta este YAML? Este YAML se guarda en un archivo, se ejecuta el comando QSTL apply -f, y le indicamos la ruta del deployment. En este caso, aquí directamente está el deployment en un servidor externo, ¿no? También podría colocarlo descargar esto en un local, o descargarlo por acá en un local y mandarle la ruta, guión record, y la salida debería ser algo similar a esto, ¿sí? Entonces, nosotros, aquí al final van a ver la documentación de Kubernetes, pero no nos podemos quedar con la duda de qué tipos de objetos existen en Kubernetes. Y esto lo vamos a ver en esta sección de comandos de referencia. ¿A qué se refiere, no? Si nosotros hacemos QSTL API resources -o name
nos sale una lista de todos los objetos de Kubernetes, ¿no? Del API de Kubernetes. Y fíjense que acá, seguramente si tienen alguna idea de trabajar antes de haber trabajado antes con Kubernetes, van a ver algunos familiares, como son nodes, namespace, los pods, ¿sí? Secrets, tal vez. Entonces, todos estos objetos, dependiendo de las especificaciones que vayamos a usar, usaremos uno o usaremos otro, ¿no? Por ejemplo, cron jobs, ¿sí? Más adelante vamos a ir viendo cada uno de ellos, tal vez no todos, pero lo más importante sí, para saber un poco en qué consiste cada uno, ¿no? Ya quedará de parte de cada quien indagar un poco más, dependiendo de las necesidades. Entonces, vamos a limpiar acá la consola. Entonces, aquí hay un comando bien importante, que es el qstl, get pods. Aquí me va a dar un error porque yo no tengo pods desplegados. Me dice que no hay recursos encontrados para el namespace por default, pero Kubernetes por default sí despliega unos pods propios de su sistema, y estos los vamos a ver con el mismo comando qstl-get-pods -n, haciendo referencia al namespace. Y el namespace, ya más adelante en otro tutorial lo veremos, qué significa un namespace. Pero básicamente yo puedo ver los pods de Kubernetes, que son estos que están acá. De repente no tenemos claro qué significa que es un pods. Más adelante lo vamos a ver. Pero lo que les puedo adelantar es que estos son las aplicaciones, las aplicaciones propias de Kubernetes por default para funcionar, ¿no? Están acá. Otro comando importante es el qstl get nodes, y eso ya lo vimos en la instalación, en los tutoriales anteriores de instalación y de eliminación de nodos. Entonces aquí vemos cómo yo tengo los nodos y los puedo listar. Yo tengo un maestro con 2 workers. Entonces yo puedo decidir incluso si quiero mostrar un solo nodo. Por ejemplo, qstl get nodes y pongo un nombre de uno de los nodos, Unify Host. ¿Sí? Entonces aquí me lista solamente el nodo que yo quiero. Ahora, fíjense algo. Esto que ustedes ven acá, el estado que tiene cada uno de los nodos. Fíjense, estos dos nodos que son workers no están listos y este sí está listo, ¿no? Ahora, yo puedo ver esa información de los nodos también. Por ejemplo, en YAML. Y aquí me lista toda la información más detallada referente a mi nodo maestro, ¿sí? Con el YAML. Es decir, yo veo la configuración del YAML para este nodo, ¿sí? El spec. Esto es lo que le decimos spec. Y ya el estatus actual que tiene esta especificación que se creó, ¿sí? Previamente. Obviamente esta especificación se crea de manera automática cuando yo creo el objeto, ¿no? Ahora, yo puedo también hacer, este es un comando muy importante, que es qstl describe node, y igual pongo unify host. Y acá describe ya el estado de mi especificación, ¿sí? Si ven acá, por ejemplo, aquí hay números, ¿no? Mediciones de última transacción, el IP, el hostname. Aquí me dice cuánto CPU está usando,
Claro, esto es una descripción que es como un snapshot. O sea, yo le quiero saber el estatus actual es como una captura. Hay otros comandos que seguramente vamos a ver más adelante que permite que se quede en vivo el estatus en este caso mi nodo, ¿no? Que estoy diciendo que quiero ver cuál es el estatus del nodo. Entonces, en resumidas cuentas, cuando nosotros hacemos qsdelegetNodes, el nombre del nodo menos o YAML, estamos haciendo referencia a la especificación del nodo, ¿no? En este caso, la especificación de ese objeto, que si lo vemos acá, es del tipo kind nodo, ¿sí? Un kind nodo. Y esta es la especificación, ¿no? Y el estatus, el estado es este que está acá. Todo esto que yo estoy escribiendo. Entonces, este estado va a cambiar y las órdenes, lo que debe cumplir, es decir, el contrato que debe cumplir, por así decirlo, es la especificación. Esta que está acá, ¿sí? Entonces, creo que esto es todo por este tutorial. Y nos veremos en próximos tutoriales donde estaremos viendo más comandos, más objetos tipo pods, job, cron jobs. Entonces vamos a seguir viendo eso en el próximo tutorial. Gracias por ver este tutorial de video y espero que te sirva mucho en el futuro. Hasta luego.